¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí seguimos con las lecturas del Cuarto Camino y nos quedamos en la página 97. Eso ya lo leímos. Karma Yoga. Sí. Comentarios sobre el esfuerzo, parte número 1. Cuando en este trabajo una persona deja de esforzarse, se dice a menudo de ella que va a la deriva. Ir a la deriva significa no tener dirección alguna, simplemente olvidarse de todo cuanto se refiere a él. Por ejemplo, una persona puede sumergirse a tal punto en la vida que se olvida de todo lo que se refiere al trabajo. Entonces ya no se deja ir meramente a la deriva, sino que está profundamente dormida. En esta charla voy a hablar sobre el esfuerzo. El trabajo depende del esfuerzo. Está basado en el esfuerzo, pero en un esfuerzo de cierta clase. Ante todo, por lo general, se diferencia el esfuerzo en dos clases, mecánico y consciente. En un sentido general, el esfuerzo mecánico es lo que tenemos que hacer, lo que la vida nos hace hacer. Todos los animales, toda la naturaleza, toda la vida orgánica, de la cual constituimos una pequeña parte, tienen que hacer esfuerzos mecánicos. Demos un ejemplo. Si llueve, es preciso llevar el paraguas. Esto es exactamente lo que significa el esfuerzo mecánico y por tales esfuerzos nos adaptamos a la vida. El esfuerzo consciente significa un esfuerzo que no es necesario en la vida y que no es ocasionado por la vida. Es decir, la vida no es la causa de ese esfuerzo. La fuente de su origen no está en la vida. Esto significa que alguna fuente diferente es necesaria a fin de hacer un esfuerzo consciente. ¿No se ha preguntado si en verdad cree que existen influencias que no pertenecen a la vida y que vienen de otra fuente? Permítame que le recuerde lo que dice esta enseñanza. Hay dos clases de influencias en la vida misma llamadas influencias A y B. Las influencias A son creadas dentro de la vida. Por las colisiones y roces, por los celos y odios, por las ambiciones, las guerras, los crímenes, el comercio, los intereses, las leyes, etc. Pero las influencias B existen en la vida y hablan otro lenguaje, porque se originan en la fuente exterior a la vida, en lo que se llama las influencias C, es decir, en la gente que ha sufrido una evolución individual. Las influencias C no provienen del círculo de la humanidad mecánica, sino del círculo de la humanidad consciente. Pero a las influencias C les es imposible llegar directamente a la vida, no serían comprendidas. Su lenguaje es diferente. Es un lenguaje que es preciso aprender lentamente. La vida las cambia en influencias B, pero lo importante es que este sistema se basa enteramente en la existencia de otras influencias distintas de la vida, llamadas influencias B y C, especialmente en las influencias C. Por eso tenemos que aprender un nuevo lenguaje. Es preciso comprender que si un hombre no tuviera un destino secreto interior, si un hombre no fuera una semilla, y muchas veces una semilla muy desdichada, no habría nada para él salvo la vida y sus intereses. Pero el destino interior del hombre no está en la vida. Esta semilla, que es el hombre, es capaz de realizar su propia evolución y solo cierta clase de luz y calor pueden desarrollarlo. No la luz y el calor del sol que gobierna la vida externa y es la fuente de ella. Digo todo esto aquí porque a menos que los dos destinos del hombre sean formulados en su propia mente, es difícil
de comprender a qué se refiere el trabajo. El trabajo es lo que se llama el cuarto camino, que se distingue de los otros tres caminos. Está en la vida y por eso una persona debe saber cómo estar en la vida y cómo usar la vida y obtener lo que quiere de la vida y al mismo tiempo estar en el trabajo. Esto es solo posible para cierta clase de gente, a saber, los buenos dueños de casa, aquellos que cumplen su deber en la vida, pero no creen en la vida. Y es menester comprender que en este trabajo no se le exige que abandone la vida o cualquier otra cosa semejante. Por el contrario, el trabajo le hará darse cuenta que debe sacar todo el provecho posible de la vida y hacer de ella una experiencia. Pero no debe confiar en la vida y perderse en ella y creer que la meta está en las experiencias de la vida. Los esfuerzos conscientes son los esfuerzos que despiertan del sueño que la vida induce en la humanidad. Como es sabido, no está en el interés de la naturaleza que el hombre despierte, porque entonces deja de servir a la naturaleza. Tales esfuerzos serían imposibles si el hombre fuera un mero producto de la naturaleza, cuya sola función es adaptarse a la vida. Lo digo ahora porque si no ven por sí mismos y no están seguros de que en la vida hay dos especies muy diferentes de influencias, dos clases de cosas, dos clases de literatura, dos clases de figuras históricas, entonces les será imposible hacer esfuerzos conscientes más allá de un grado muy limitado. Esto se debe a que al hacer el esfuerzo del trabajo personal, el centro emocional debe abrirse y tomar la parte que le corresponde. Y si está vuelto hacia la vida y las ambiciones personales, etc., no puede cumplir correctamente su función. Al hacer un esfuerzo es necesario considerar de qué parte de uno mismo el esfuerzo surge. Una persona puede hacer un esfuerzo contra una emoción negativa en público, por ejemplo, por el temor de aparecer como una tonta ante las personas o de perder su trabajo, etc. Este es un esfuerzo mecánico. Tan pronto como llegue a su casa, expresará sus emociones negativas. El esfuerzo consciente es por completo diferente y surge de una parte diferente. Cuando un hombre siente la existencia de las influencias A y las influencias B y comprende que las influencias C deben existir fuera de la vida para dar cuenta de la presencia de las influencias B dentro de la vida, comienza a sentir la existencia de algo superior en él. A ver, recordemos aquí un poquito, si es que recuerdo bien, que las influencias A es todo lo adquirido, ¿no? Lo que aprendemos de fuera. Las influencias B se encuentran en los antiguos, muy antiguos escritos, ¿no? Parte de la Biblia, los evangelios, los escritos budistas, los escritos hindúes del esoterismo, de esas maravillosas ideas, ¿no? Y las influencias C, si no me equivoco, serían las ideas de este trabajo, como para ayudarnos a subir a unas influencias más elevadas, más conscientes. Continúo leyendo. Esto empieza a despertar el centro emocional y a hacer posible el esfuerzo consciente. De otro modo, el hombre solo sentirá emociones de sí y permanecerá en la estrecha esfera de sí mismo. El esfuerzo consciente más importante es el de recordarse a uno mismo. Vamos a recordar un poquito que el recordarse a uno mismo es un poquito cuando te observas que vas o que estás teniendo un pensamiento negativo y entonces recuerdas el trabajo, recuerdas más o menos lo que hay que hacer, por qué quieres hacerlo, y entonces es el recordar el trabajo, el observarte y a ti mismo, en ese momento qué es lo que estás haciendo,
es parte del recuerdo de sí. Entonces dice, el esfuerzo consciente más importante es el de recordarse a uno mismo. Esto es siempre difícil porque todos nos hemos olvidado de nosotros mismos desde hace mucho tiempo, pero es completamente imposible si un hombre no tiene el sentido de las influencias superiores y no puede ver la diferencia entre las influencias A y B en la vida. El recuerdo de sí debe tener un factor emocional, no de sí, no de la personalidad, sino de algo más profundo, o si lo prefiere así, superior al sí ordinario de uno. El factor de voluntad entra en el recuerdo de sí. No voluntad de sí, sino voluntad consciente. En el trabajo hay dos lados donde puede hacerse el esfuerzo, y estos son los únicos dos lados sobre los cuales es posible la evolución del hombre. El primero es el lado del conocimiento, y en el caso de este trabajo, el esfuerzo radica en pensar en relación a las ideas y en formar nuestra conexión individual íntima e interior con el significado de estas. Y para empezar, nada es más importante. Es decir, de lo poquito que hemos leído, estamos en la página 98 del primer tomo, ya se han expresado bastantes ideas que tenemos que poner en práctica, hacer el esfuerzo de ponerlas en práctica. Lo poquito que entendamos, lo poquito que podamos haber captado, pues sí, empezarlo a observar, aunque sea en pequeña escala, Y por supuesto que esto viene siendo basado en el significado que le querramos dar. Si el significado más grande fuera el preguntarte, mi vida en sí, ¿para qué propósito sirve? Cuando tenemos esa pregunta, podemos volcarnos aquí. Si somos creyentes, podemos volcarnos en el sentido esotérico y espiritual. Pues, ¿qué es una realidad, amigos? Es que ¿a qué otra cosa podemos venir? Más que a superarnos a nosotros mismos. Que a mí, les vuelvo a repetir, me parece interesantísimo. Me parece interesantísimo porque es una lucha, amigos, tremenda. Tremenda. Pero es contra ti mismo, es por dentro de ti. Entonces eso es lo más bonito porque pues nadie, lo repito casi en todos los videos, nadie tiene que enterarse de nada. Si tú pudiste superar ese sentimiento de vileza, ese sentimiento, ese pensamiento de envidia, ese pensamiento de enojo, ese sentimiento de que tu vida no vale nada, y levantarte un poquito y no dejar que ese estado, que vuelvo a repetirles, si son creyentes, a mí me ayuda mucho la idea de que es el infierno dentro de nosotros, de que es el mismísimo demonio, así como lo pintan con las alas rojas y las uñotas y los colmillos, espantoso, haciéndote pensar, aconsejándote cosas que inmediatamente haces automáticamente. Si lo podemos observar al daño, al mal, si lo podemos observar, nadie lo va a saber. Nosotros lo vamos a empezar a detener. Nosotros lo vamos a empezar a no darle de comer al diablo y a llamar a nuestros angelitos, angelito, que ahí los tenemos también. Si lo quieren ver así, a llamar a nuestro ángel de la guarda, por favor, ayúdame. ¿Qué hago aquí? Porque estoy pensando en ir no matar a esta gente, literalmente no. En hacer este daño, o me estoy sintiendo mal porque esta persona me está violentando, así, ¿qué hago? Y a ti también quiero responder violentamente, ¿qué hago? Ayúdame. Ya si por lo menos podemos quedarnos callados. ¿Por qué no me contestes? No, ahorita me gustaría pensarlo.
discutir en otro momento, estamos muy... ¿no? Poderlo detener, observarlo por lo menos, a lo mejor te sigues, porque es tremendo, amigo, ¿eh? Ya les estoy platicando yo de los... mira, ya me acordé que casi desde los 17 años tengo estas cosas. Tengo 62, bueno, en agosto cumplo 62. Y en el instante te agarra, en el instante, porque es mecánico y porque lo traemos. Pero bueno, por lo menos ya llegas a tu casa diciendo, y ya llevo 45 minutos diciendo, ¿por qué me contestó esto esa señora? ¿Cómo de que no va a levantar la basura? Pues ¿quién se cree que es? Yo estoy pagando la renta, ¿ves? Pero ya lo observas y es una letanía que no te va a llevar a nada más que a sentirte mal todo el día y a querer matar a la vecina y a ver cómo le haces daño y a ver si le detienes el dinero del pobre de la basura que no tiene nada que ver. Puros pensamientos, ay, pero los observas, pero ya tienes la capacidad. Y eso, mira, se convierte, como les vuelvo a decir, en la razón de tu vida, porque en el momento en que tú lo puedas acallar, es esa voz. Bueno, ya ganaste una pequeña batalla. Imagínate cuando se te pongan cosas más duras, porque como lo dice aquí, las cosas te pasan, el hombre no puede hacer, la desgracia, bueno, Dios no lo quiera, cualquier tipo de desgracia, ahí está. Ahora, ¿cómo la vas a enfrentar? Si la enfrentas mecánicamente con los mismos pensamientos de toda la vida, pues qué tremendo, qué tremendo. Porque si tú entras y ves que tu marido te está engañando con otra mujer que están ahí en la cama, no sé, en ese momento si agarras un cuchillo a lo mejor, no sé, o sales de ahí completamente llena de llanto y llena de frustración de lo que está pasando y te atropella un coche, porque estás en un estado que no ves, que no puedes controlar. Pero entonces no es que nos volvamos Superman, no. Pero que por lo menos vayamos fortaleciendo esa conciencia de que las cosas te pasan, te suceden. Entonces, si pudiéramos reaccionar un poquitito menos alteradamente, pues estaríamos protegiendo nuestra misma existencia. Porque estamos en un estado tan alterado cuando pasan las cosas que ya no hay claridad en lo que estamos haciendo, ni a quién estamos hiriendo, porque alguien nos dijo algo, entonces yo contesto, y sí, lárgate de la casa, y sí, agarra tus maletas y lárgate al hijo o a la hija, o lo que sea, porque no va con tus ideas, porque no lo piensas, porque no lo equilibras, como estamos diciendo en el otro lado. Entonces, imagínate, si tú pudieras tomar esto como un tesoro maravilloso, para que sea una herramienta para que tú puedas estar un poquitito más consciente dentro de lo que te pasa, porque te va a pasar. Pues hombre, qué maravilla, amigos. Y aunque te siga llevando, porque te jala la reacción automática o mecánica, como las asociaciones que tú tienes desde chamaco, lo que te han dicho, o el sentirte insultado, te jala luego a la reacción habitual, animalesca, si tú le quieres decir, o aprendida de tus padres. Si ves que el padre luego se enoja por cualquier cosa que le dice, pues tú también te vas a enojar. Entonces, dependiendo del significado, por eso dice aquí el título, comentario sobre el esfuerzo. Tienes que hacer un esfuerzo, sí, muchísimo esfuerzo, para observarlo y para irlo poquito a poco. Pero fíjate, en tus manos está, por eso no puedes echarle la culpa a nadie. En tus manos está la transformación de la reacción al evento. Imagínate nada más. ¡Qué maravilla! Claro, con un gran esfuerzo mental, psicológico. A ver, ¿cómo lo puedo transformar? La primera palabra para mí, acuérdense que todos estos comentarios son a la raya de lo que estoy leyendo, puedo estar equivocada. La primera cosa importante para mí fue la palabra comprensión. Porque entonces ya comprendes lo mecánico que eres y lo mecánico que es tu semejante, cualquier persona con la que te estés enfrentando en cualquier situación. Ya no la ves igual, porque dices, híjole, de verdad que duro, ¿verdad? Esta persona, ya la observas diferente.
ya la comprendes. Entonces comprendes que no te lo está haciendo a propósito, que es una personalidad adquirida, que es una violencia adquirida, que es una forma de reaccionar mecánica. Bueno, ok, en ese momento te está tocando hacia ti, pero ya lo ves diferente. Ya lo puedes a lo mejor pasar por la coladera esa que te dicen ahí, ¿no? Un poquito. Pues sí, voy a escuchar a este jefe, ¿no? El ejemplo del jefe, o bueno, de la mamá, ¿no? A lo mejor tienes una mamá que sí, tienes que hacer esto, levanta tu recámara, que no sé qué, sí, pero no la odies. Bueno, pues así, ella te está tratando de enseñar como ella puede. Pero entonces deja pasar lo bueno. Bueno, pues sí, me está tratando de enseñar, es un poco dura en su manera de hablar, pero me está tratando de enseñar lo mejor. Y a ella, sus padres, es lo que le dieron. No puede darme más de lo que a ella le dieron. ¿La comprendes? Entonces esto se vuelve una cosa maravillosa porque es una ayuda para tu vida en general, para afrontar la vida diferente completamente, totalmente diferente. Si quieres hacer el esfuerzo, obviamente, para la persona que quiera. Pero oye, yo digo que qué maravilla. Entonces, continúo leyendo. Un hombre debe pensar, especular, reflexionar, tener en cuenta, perseverar, imaginar y forjar sus fantasías, su propio sentido del trabajo, como genuino punto de partida en sí mismo. Porque una vez que formó su punto de partida, si éste es equivocado, le es posible modificarlo. El trabajo empieza entonces a derramar su luz en la mente. El segundo es sobre el lado de nuestro ser. O sea, el segundo esfuerzo, ¿no? Los esfuerzos en pos del conocimiento son diferentes de los esfuerzos sobre el lado del ser. Es muy fácil encontrar esto por sí mismo. El hombre puede desarrollarse en dos direcciones, y tan solo en dos: sobre el lado del conocimiento y sobre el lado del ser. Pero estos deben ir a la par. La resultante es la comprensión. La comprensión. Como se dijo anteriormente, este trabajo debe basarse en la comprensión, en el más universal sentido de la palabra, en la comprensión. Abarca muchas cosas. No nada más es entender, es comprender, lleva mucha parte emocional, es comprender esa situación, a ese ser humano, esa forma de vivir sexualmente de alguien, esa raza, ese partido político, comprender cada quien, respetar, comprender lo que está pasando. No se puede adaptarse a ella, como se hace con la vida, fuera de uno mismo. La comprensión es la fuerza más poderosa que se puede crear en nosotros. Es la más poderosa, amigos. Es la más poderosa. Porque cuando tú comprendes, perdonas, aceptas, incluyes, todo se ve muy diferente, muy diferente. Lo vuelvo a leer. La comprensión es la fuerza más poderosa que se puede crear en nosotros mismos. A la larga, no se puede buscar nada mejor que la comprensión. Y el hombre es definido en el trabajo por su comprensión. Un hombre es su comprensión. Y esto abarca la comprensión a sí mismo, amigo.
Porque cuando te comprendes, ay, con razón soy así, te perdonas, te comprendes, no te culpas, ya sabes por qué de repente, pues sí, a lo mejor puedes decir qué barbaridad, qué barbaridad, pues sí, qué barbaridad, pero no es que seas tú, amigo, ya comprendes que dentro de ti hay esas dos fuerzas tremendas, pero la buena es tremenda también. Nada más que déjala vivir, porque pues con tantas cosas adquiridas de que tú tienes que contestar y tú tienes que fregarte al otro y todas esas cosas que nos hacen pensar en cómo tener que sobresalir y no importa lo que hagas con tal de ganar más dinero, todas esas cosas tenemos que romper, pero ahí está lo bueno también, ahí está, pero no lo hemos dejado respirar. Entonces la comprensión también hacia ti mismo, hacia los esfuerzos que vas haciendo, hacia la luz que vas teniendo, aunque a veces sea doloroso, ¿qué importa? Pero estás comprendiendo por qué eres así y cómo lo puedes transformar. Fíjate qué cosa. Entonces vuelve a decir aquí, un hombre es su comprensión. Hoy solo quiero hablar del esfuerzo sobre el lado del ser. Los esfuerzos dirigidos hacia el ser son diferentes de los dirigidos hacia el pensamiento respecto del conocimiento del sistema. Los dos aspectos del desarrollo del hombre deben unirse para formar la comprensión, es decir, tanto el conocimiento de esto como el conocimiento de tu propio ser, pues debe unirse para formar la comprensión. Este trabajo nos imparte más conocimiento de lo que es capaz de asimilar nuestro ser. Pero es muy difícil unir este conocimiento con el ser. Toda la tarea, empero, finca en hacerlo. Y la primera necesidad es valorar el conocimiento, es decir, gustar de él, desearlo, sentir el deseo de él. El conocimiento solo puede unirse con él a través de alguna emoción, a través de algún deseo, a través de la voluntad. Se debe desear lo que se conoce. De otro modo, el conocimiento no puede unirse con el ser. No puede trabajar sobre el ser dejando a un lado el conocimiento de este sistema y no se puede tener un conocimiento práctico de este sistema a menos de aplicarlo al ser. Y no se puede aplicarlo al ser, es decir, no puede entregar en la propia voluntad y así actuar sobre uno si no se lo quiere, si no se lo desea. El estado ordinario de un hombre es el de no querer lo que conoce. Actuamos desde nuestro estado de ser, no desde nuestro conocimiento. Es nuestra voluntad la que obra y nuestra voluntad surge de nuestro nivel de ser. Por eso, un hombre, pese a saber que obra mal, sigue obrando mal. Y mientras esté en ese estado, no tiene unidad en él y así carece de comprensión, porque en él hay dos lados separados. Porque para saber obrar para saber obrar sobre el ser es preciso el deseo o el deleite o el placer en las ideas del trabajo, porque nada puede pasar del lado del conocimiento al lado del ser sin deseo o placer o querer, es decir, sin voluntad. Entonces un hombre deseará vivir con lo que sabe, vivir su conocimiento y su voluntad y su conocimiento empezarán a soldarse. Es aquí donde entra la completa valoración del trabajo y su trasfondo interior. En el trabajo todo se inicia con la valoración y esto significa desear algo, porque no se da valor a una cosa si no se la desea. Esto introduce la voluntad y es a través de la voluntad, a través de querer, como se empieza a aplicar el conocimiento al ser. Si se lo aplica, entonces el conocimiento empezará a tornarse en comprensión
mediante una unión entre la voluntad del ser y el conocimiento en la mente. Como es sabido, la comprensión está definida claramente en este sistema. La comprensión es el medio aritmético entre el conocimiento y el ser. Así, comprenderá que conocer estas ideas no es suficiente. Es muy fácil descubrir cuando una persona solo tiene conocimiento pero no comprensión de este trabajo. Si comprende algo, podrá hablar acerca de ello de diferentes maneras. Si es mero conocimiento, se referirá a ello de memoria. Ahora hablaremos de los esfuerzos sobre el ser. Toda persona debe hacer un esfuerzo consciente sobre su ser cada día. Toda persona debe hacer un esfuerzo consciente sobre su ser cada día. Y en especial en este momento en que todos van a dormir. Si desea que la vida sea su maestra, entonces, como se dijo en un comentario anterior, es preciso practicar la no identificación con lo que la vida nos aporta, sea ello agradable o desagradable, por un momento cada día. La vida exige un esfuerzo mecánico, pero si se practica la no identificación, se convierte en un esfuerzo consciente. Hágalo solo un momento, digamos 1 hora, y manténgase consciente y obsérvese cuidadosamente. Por ejemplo, propóngase no hacer objeción alguna durante 1 hora. Esto lo ayudará a comprender lo que significa la no identificación. Luego puede relajar el trabajo y, si gusta, hacer lo que le dé la gana. Pero que trabaje o no, debe saber lo que está haciendo. No se quede en medio de los centros, no se deje ir a la deriva por falta de dirección mental y en ese momento no se duerma. Relajarse no es necesariamente dormirse. Ahora bien, en lo que respecta al trabajo sobre cosas especiales en sí mismo y hacer el esfuerzo en lo tocante a ellas, es decir, sobre el lado de su ser, sobre la clase de persona que es usted y la manera en que reacciona, primero tome sus emociones negativas cotidianas. Ante todo, comprenda que es negativo y reconózcalo. Esto ayuda por sí mismo. Luego, como lo sabe, se necesita otra persona para que usted sea negativo. De modo que hágase usted las siguientes preguntas. ¿Creo que alguien me trata mal? ¿Tengo celos de alguien? ¿Es una antipatía mecánica? Esto lo ayuda a formularse su situación ante sí mismo. Ahora intente formular las respuestas para sí mismo. Luego trate de pensar en lo que significa la consideración exterior. La consideración exterior significa que usted mismo se pone en la posición de otra persona y que se da cuenta de sus dificultades. Es una manera de transformar la vida. Ahora conviértase en la persona que usted cree que lo trató mal o en la persona de quien tiene celos, etc. Trate de hacerlo con sinceridad. Exige un esfuerzo consciente. Visualícese como la persona e invierta la posición. Es decir, usted se convierte en la persona por quien tiene antipatía u odio o a quien critica. Y ahora está contemplando a otra persona llamada usted. Por regla general, esto lo sanará muy rápidamente, si es usted capaz de hacerlo. Pero si usted está en un mal estado de emoción negativa, como todos lo estamos a veces, nada lo ayudará, salvo darse cuenta de lo que es usted realmente. Esto es doloroso, pero no podemos cambiar sin dolor.
El trabajo es un espejo y todos en él le ayudarán a ver su propio yo en el espejo, pero no lo comprenderá a menos que se vea a sí mismo en los demás o a los demás en usted mismo. La consideración exterior es la manera más importante de trabajar en las emociones negativas. Y lo repito, la consideración exterior es la manera más importante de trabajar en las emociones negativas. Cuando te pones en el lugar del otro, si yo fuera el otro, ¿qué sentiría? ¿Qué pensaría? Por un momentito. Pero es preciso comprender lo que significa. Depende de la visualización. La consideración exterior toma su tiempo. Es difícil de hacer sinceramente. Siempre requiere un gran esfuerzo para llevarla a cabo, pero actúa directamente sobre el ser. Algunos la encuentran imposible porque no se imaginan que pueden ser otra persona, en especial una persona a quien desprecian. Esto hace que el trabajo se vuelva más difícil con el correr del tiempo. Hablemos ahora de los esfuerzos sobre la depresión. La depresión no es la misma cosa que ser negativo. Hay una cosa interesante en la depresión que merece ser observada, a saber, que afecta todos los centros, hasta el centro instintivo. Voy a volverlo a leer. Hay una cosa interesante en la depresión que merece ser observada, a saber, que afecta todos los centros hasta el instintivo. La depresión no se debe solo a la pérdida de la esperanza y la creencia en el futuro, aunque esta es la causa más común. Surge simplemente al no esforzarse, de modo que los centros están anegados en agua, por así decirlo. Y por otra parte, el estado mismo, sea cual fuere su causa, es uno en el cual se agrió la energía de los centros. Fíjate qué tremenda es, qué tremenda. Voy a volver a leer. La depresión no se debe solo a la pérdida de la esperanza y la creencia en el futuro, aunque esta es la causa más común. Surge simplemente al no esforzarse, de modo que los centros están anegados en agua, por así decirlo. Y por otra parte, el estado mismo, sea cual fuere su causa, es uno en el cual se agrió la energía de los centros. Suele surgir simplemente a causa de la imagen que uno se forja de sí mismo. Como cuando uno se imagina, digamos, que siempre tiene éxito y descubre que no tiene éxito alguno. Pero cualquiera que sea la causa, es preciso reconocer el estado de depresión y realizar toda clase de esfuerzos para vencerlo. Digo esfuerzos porque los esfuerzos solo cambiarán el estado, hasta el esfuerzo de hacer las pequeñas cosas comunes y necesarias. Pero es el esfuerzo consciente de recordarse a sí mismo el que lo sacará instantáneamente de su depresión. La razón estriba en que lo introduce en los yoes del trabajo, es decir, en los yoes que sienten las influencias del trabajo y fuera de los yoes de la vida en los cuales se centró la depresión. Y aquí agregaremos que debe luchar para mantener el trabajo en usted. Es preciso que luche en su mente por el trabajo para mantenerlo vivo. De otro modo, empieza a enfriarse.
Ahora ocupémonos de la cuestión del esfuerzo consciente sobre la mecanicidad. Esta es una cuestión muy importante. Empieza con la charla exterior e interior. La charla es la cosa más mecánica en una persona. Recuerde que no solo significa charlar en este momento, sino charlar después. Es menester darse cuenta que es siempre fácil descubrir cuando una persona habla mal. Y hablar no es meramente decir cosas, sino escribirlas o mostrarlas de algún modo por la entonación, por los gestos, por las insinuaciones y así sucesivamente. Insinuar es un mal ejemplo de la charla equivocada. Intente reflexionar sobre lo que ha dicho durante el día y luego piense en las reglas. Las personas a menudo se infectan unas a otras por hablar mal. Son peligrosas las unas para con las otras. Y recuerde aquí que lo que digo a alguien a solas no debe ser difundido. Esta es una regla definida. Ahora, ocupémonos de otro hábito mecánico que no tiene nada que ver con la charla. Primero, es preciso observar si es un mal hábito, por ejemplo, si lo hace dormir. Hay buenos hábitos que son mecánicos, pero ¿por qué tratar de cambiarlos? Es menester distinguir entre los hábitos mecánicos buenos y malos. Observe un ejemplo claro, por ejemplo, la pereza, la codicia, etc. Intente dominarlo por un breve momento, mientras tenga la fuerza de hacerlo. Nunca trabaje sobre sí más allá del punto en que es útil, porque entonces el esfuerzo deja de ser consciente y a su vez se vuelve mecánico. Todo se vuelve mecánico con el tiempo, recuérdelo. Todo lo que hace conscientemente es preservado. Todo lo que hace mecánicamente, puesto que usted no lo ha hecho, se pierde. Por eso los esfuerzos deben ser conscientes. En rigor de verdad, los esfuerzos mecánicos no existen en el trabajo, pertenecen a la vida. Hay otra clase de esfuerzo que en el trabajo se llama evitar el esfuerzo. Esto significa que la gente hace toda clase de esfuerzos inútiles e innecesarios y evita hacer el esfuerzo que le es exigido. ¿Recuerda usted el clown del circo? Se afana haciendo toda clase de cosas inútiles. Este clown somos nosotros. Pero hablaremos de los esfuerzos inútiles la próxima vez. Yo creo que quedó muy claro, amigos. Pues hay que esforzarnos mucho. Y pues una de las cosas más importantes en este capítulo fue la comprensión. El ponerte en el lugar del otro es muy, muy difícil. Pero si lo intentamos, aunque sea tantito hacer, podríamos muchas veces cambiar la reacción, porque entonces sentiríamos un poquito en carne propia, pues, la postura de la otra persona, ¿no? Y si yo fuera esa gente tan humilde, o si yo fuera esa gente tan violenta que acaba de pasar esta desgracia, ¿cómo reaccionaría? Pues sí, a lo mejor igual que esa persona. Entonces un poquito comprenderíamos más la comprensión externa. Ahora, la comprensión interna, pues comprendernos a nosotros, que sí, fallamos y nos vamos a dejar llevar muchas veces por la actitud mecánica, pero si lo observamos, ya vamos más o menos de gane, ya vamos más o menos, híjole, qué barbaridad, lo que le dije a esta persona, pero ya lo observas, ya a lo mejor la otra vez te callas antes o no dices lo mismo, en fin, va cambiando tu nivel de ser, tu estado de ser, tu forma de hablar, tu forma de ser. Muchas gracias, amigos. Nos quedamos en la página 102 y vamos a leer próximamente comentarios sobre el esfuerzo, parte 2. Muchísimas gracias, amigos, que estén muy bien y hasta la próxima.